Cuando cae la tarde y el mundo empieza a hacerse más pequeño, quiero que entres conmigo en un territorio distinto al habitual. Hoy no caminaremos entre columnas rotas ni seguiremos rastros militares enterrados bajo siglos de polvo, sino que descenderemos a un escenario pulcro y silencioso donde la medicina de mediados del siglo XX creyó haber encontrado una solución limpia para un problema universal. Una diminuta pastilla blanca capaz de regalar un sueño sin interrupciones. Imagina por un instante que las sonrisas perfectas de los anuncios y los bebés dormidos bajo luces suaves desaparecen, y detrás de esa imagen queda solo un rumor químico creciendo sin hacer ruido, un peligro que se gestaba justo dentro del espacio más íntimo de cualquier familia, su propio hogar. Y si te preguntas si tú habrías desconfiado, la respuesta es no. En una época sin advertencias digitales ni guías interminables, cuando la palabra de un médico era casi ley divina, esa píldora se habría sentido menos como una recomendación y más como una tabla de salvación. Antes de acomodarte, si te apetece, deja un like, suscríbete solo si realmente disfrutas de este contenido, y cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo me escuchas y qué hora marca el reloj donde estás. Es increíble ver cómo estas historias viajan entre ciudades, países y noches ajenas. Cierra notificaciones, respira lentamente y vámonos al principio. En las mañanas cubiertas de polvo gris que siguieron al final de la guerra en Alemania Occidental, empezó a nacer una necesidad imposible de saciar. Una sed que no tenía que ver ni con agua ni con victoria, sino con algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, más difícil de conseguir: dormir sin sobresaltos. El conflicto había terminado hacía años, pero las réplicas seguían agazapadas en los cuerpos y en los recuerdos de quienes habían sobrevivido. Las ciudades, que antes eran montones de escombros, se levantaban con una disciplina casi militar, ladrillo tras ladrillo, impulsadas por un ritmo industrial que más tarde recibiría el nombre de milagro económico. Las fábricas del Ruhr rugían sin descanso. El pequeño Volkswagen se transformaba en emblema de movilidad y progreso, y en Hamburgo y Múnich se mezclaban voces, motores y cajas registradoras como si el país entero caminara a toda velocidad hacia el futuro. Sin embargo, en esas casas recién pintadas, cuando las persianas bajaban y el eco del turno de fábrica se apagaba, quedaban los fantasmas. El cansancio era moneda cotidiana. La gente arrastraba no solo el peso del trabajo, sino el peso de lo vivido. Querían silencio. Querían un apagón total del pensamiento, aunque fuera por unas horas. El arsenal médico disponible para enfrentar ese insomnio colectivo era tosco y peligroso. El botiquín de los años 50 parecía un terreno lleno de trampas, dominado por barbitúricos como fenobarbital o secobarbital, productos cuyos nombres comerciales prometían suavidad pero ofrecían un sueño profundo que rozaba la inconsciencia. Funcionaban, sí, pero su abrazo era adictivo y su margen de seguridad prácticamente inexistente. Bastaba un error mínimo, una dosis duplicada, un descuido o una mala intención para que el usuario no volviera a abrir los ojos. Los periódicos relataban tragedias casi cada semana, tanto de celebridades como de personas comunes, cuya última noche había dependido de una cápsula de más. En muchos hogares se miraba con desconfianza la botella que descansaba en la mesilla. Los médicos la recetaban con resignación, conscientes de que enviaban a casas agotadas un remedio que podía convertirse en verdugo. El país entero, y especialmente una sociedad alemana obsesionada con la seguridad, la precisión y el control, comenzaba a suplicar por un sedante distinto, una sustancia que calmara sin destruir, que ayudara a descansar sin poner la vida en una cuerda floja. Ese deseo colectivo abrió un hueco gigantesco, y la industria farmacéutica, potenciada por los avances acelerados durante la guerra, lo sintió como una llamada irresistible. Empresas que antes fabricaban tintes o químicos industriales se habían convertido en gigantes de laboratorio. Bayer, Hoechst, BASF,
Nombres que ya formaban parte del tejido industrial del país competían ahora en silencio por ver quién encontraría el próximo medicamento estelar. Las mentes más brillantes se enfrentaban no con armas, sino con fórmulas, compuestos y patentes capaces de generar fortunas. El mayor premio, el verdadero santo grial, era un sedante que rompiera con los barbitúricos, un tranquilizante que indujera un sueño natural y que, además, pudiera considerarse seguro. En medio de ese combate químico apareció un jugador inesperado. Chemie Grünenthal, una compañía pequeña, casi modesta, nacida en el año 46 en la localidad de Stolberg, cerca de la frontera con Bélgica, que había logrado hacerse notar al convertirse en la primera empresa alemana en producir penicilina a gran escala, justo cuando el país la necesitaba como agua. Ese logro, sin embargo, no bastaba para codearse con los colosos. Para entrar realmente en la élite se necesitaba una creación propia, un compuesto original capaz de hacer historia. Su fundador, Hermann Wirtz, hombre de fe rígida y mentalidad patriarcal, veía esta misión como algo más profundo que un negocio. Creía que tenía una responsabilidad casi moral de calmar la angustia de una sociedad rota. Y por eso confió la búsqueda a su director de investigación, Heinrich Mückter, un farmacólogo brillante cuya biografía oficial omitía discretamente capítulos oscuros relacionados con estudios de tifus en territorios ocupados durante la guerra. A él le entregaron una consigna nítida: encontrar un sedante perfecto, seguro, capaz de devolver a la gente la capacidad de dormir sin miedo. La competición comenzó en silencio, recorriendo laboratorios iluminados toda la noche, libretas manchadas de reactivos, probetas alineadas como si esperaran una orden solemne. Todos estaban convencidos de que estaban a punto de ofrecerle al mundo un regalo. Lo que ninguno imaginaba era que la búsqueda de un sueño inofensivo estaba a punto de despertar una pesadilla que atravesaría continentes. El descubrimiento decisivo no irrumpió como un trueno, sino que se deslizó casi sin ser notado, escondido en la letra pequeña de un proyecto que no tenía nada que ver con la búsqueda de un sedante. En los pasillos impecables de vidrio y acero de los laboratorios de Grünenthal, un equipo de químicos estaba ocupado en una misión mucho más aburrida: encontrar una forma más barata y eficiente de producir antibióticos a partir de péptidos. A comienzos de 1953, Wilhelm Kunz, trabajando bajo la mirada meticulosa de Herbert Keller, analizaba los residuos que quedaban de aquellos procesos. Entre ellos apareció un compuesto al que bautizó como ftalimidoglutaramida. La molécula era estable, ordenada, casi elegante, pero no tenía ni un rastro de actividad antibiótica. En términos prácticos, un fracaso. Fue catalogada, archivada y durante un tiempo olvidada, convertida en una más del inmenso cementerio de sustancias aparentemente inútiles que nacen cada día en la investigación química. Pero en Grünenthal nada se tiraba jamás. Aunque nacieran con otro propósito, todos los compuestos acababan pasando por el tamiz del departamento de farmacología para comprobar si podían servir para algo distinto. Y así aquel residuo sin importancia llegó al escritorio de Heinrich Mückter para las pruebas rutinarias de siempre. Aquí es donde el relato dobla bruscamente hacia un camino inesperado. Aquí es donde un procedimiento repetido miles de veces al día en laboratorios de todo el mundo produjo un resultado tan insólito que muchos lo tomaron casi como un regalo del destino. El compuesto, identificado provisionalmente como K17, fue administrado a ratones y ratas. Los investigadores observaban sin esperar nada, pero cuando aumentaron las dosis, los animales no se agitaban, no sufrían espasmos, no morían, simplemente se dormían. Un sueño profundo, tranquilo, uniforme, casi impecable. Y cuando despertaban horas más tarde, actuaban con absoluta normalidad. Comían, bebían, se acicalaban y seguían con su vida diminuta como si nada hubiera ocurrido. Aquel comportamiento llamó la atención. Los científicos decidieron forzar los límites.
Administraron cantidades gigantescas, dosis que con cualquier barbitúrico conocido habrían sido instantáneamente letales. Aún así, lo único que ocurría era que dormían más tiempo. Intentaron encontrar la dosis letal media, el famoso LD50, la cantidad necesaria para matar al 50% de una población de prueba, y fracasaron. Ese valor parecía no existir. Desde el punto de vista matemático, K-17 era imposible de sobredosificar. Su toxicidad era aparentemente menor que la de la sal común. La noticia corrió por toda la empresa como una corriente eléctrica. En un mundo obsesionado con las muertes por barbitúricos, aquello sonaba a revolución. Habían tropezado con lo impensable. Un sedante que tenía incorporado un límite de seguridad natural, una especie de interruptor biológico. No podía llevarte más allá del sueño hacia el colapso respiratorio. El compuesto, bautizado ahora oficialmente como talidomida, se convirtió de inmediato en la prioridad absoluta de Grünenthal. Llegaron nuevas pruebas: conejos, gatos, perros, siempre el mismo patrón: sedación profunda, cero toxicidad. Empezaron los ensayos en humanos con voluntarios de la propia empresa. Los primeros testimonios coincidían: un descanso limpio, sin sueños, sin la neblina mental típica de otras pastillas para dormir. Cada reporte reforzaba lo que ya sugerían los experimentos con animales. Aquella sustancia era asombrosamente segura. Bajo la luz fría y ordenada del laboratorio se plantó la semilla del desastre. El error no fue químico, sino conceptual. Toda la idea de seguridad farmacológica se había construido sobre un criterio extremadamente estrecho: la toxicidad aguda. Si no mataba en dosis masivas, era seguro. Así de simple. La teratología, la ciencia que estudia las alteraciones en el desarrollo embrionario, apenas comenzaba a existir. La posibilidad de que un fármaco fuera inofensivo para una mujer adulta pero devastador para su hijo en gestación era, para la época, una idea extravagante, casi inimaginable. Se creía firmemente que la placenta era un escudo perfecto, un filtro absoluto que protegía al feto de cualquier agente nocivo presente en la sangre materna. Por esa razón, probar medicamentos en animales preñados no formaba parte del protocolo estándar. Nadie, ni en Grünenthal, ni en ninguna otra farmacéutica, pensó en preguntar qué podía hacer el K-17 dentro de un embrión. La pregunta no se formuló. Nadie la imaginó. Y en el vacío que dejó aquella ausencia de curiosidad, el fármaco recibió su certificado de inocuidad. Sellado, aprobado y construido sobre una ignorancia tan serena como letal. El sedante perfecto estaba listo. El público lo esperaba. Y Grünenthal estaba preparado para venderlo. El 1 de octubre de 1957, la compañía lanzó su medicamento milagroso al mercado de Alemania Occidental. Le dieron un nombre que sonaba firme, moderno, confiable: Contergan. La campaña de marketing que siguió fue una obra maestra de manipulación emocional dirigida no solo a médicos, sino directamente al ciudadano común. En un tiempo sin restricciones severas en la publicidad farmacéutica, Grünenthal tenía vía libre para emitir promesas tan amplias como reconfortantes. Empezaron a florecer anuncios en revistas médicas y periódicos populares, mostrando familias radiantes, niños tranquilos, madres descansadas. El mensaje era repetido una y otra vez hasta que caló como verdad indiscutible. Contergan era extraordinariamente seguro. Servía para niños nerviosos, para adultos agotados, para cualquiera que necesitara dormir. No tenía riesgos, no tenía aristas, y en Alemania se vendía sin receta. Ese único detalle lo transformó en algo más que un medicamento. Lo convirtió en un producto de consumo cotidiano, tan fácil de adquirir como un jarabe para la tos. Permanecía en los estantes de cada farmacia, un frasco cordial lleno de pastillas blancas, prometiendo resolver, con sencillez, los problemas que traía la vida moderna. Las ventas subieron como un incendio.
En poco tiempo se volvió el sedante más vendido del país y, hacia 1960, uno de los fármacos más consumidos en general. Grünenthal había conseguido su éxito gigante. La pequeña empresa de Stolberg ya jugaba en la Liga de los Titanes, su nombre asociado con alivio, descanso y seguridad. Pero Alemania era solo el primer paso. Sin una red de distribución global propia, la empresa inició una operación masiva y muy rentable de licencias internacionales, vendiendo los derechos para fabricar y comercializar la talidomida a compañías farmacéuticas de prácticamente todo el mundo. La pequeña pastilla blanca comenzó a multiplicarse por el planeta bajo una colección desconcertante de nombres, como si cada nueva etiqueta celebrara otro territorio conquistado. En el Reino Unido y en los países de la Commonwealth se vendía a través de distillers con el nombre de Distaval. Mezclada con otros compuestos, aparecía convertida en Astmal para los ataques respiratorios, en Tensival para quienes luchaban contra la hipertensión y en Valgrain para quienes padecían migrañas, insertándose cada vez más hondo en la rutina médica diaria. En España adoptó el nombre de Imidan. En Suecia se presentaba como Neurosedin. En Japón se distribuía como Isomin. En Canadá aparecía como Talimol y, con un eco más siniestro, como Kevadon. Y en Brasil circulaba bajo el nombre de Sedalis. País tras país, el efecto dominó continuó. Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Egipto, Ecuador, hasta que, finalmente, la talidomida, porque ese era su rostro real, se comercializaba con al menos 50 marcas distintas en 46 naciones. Una auténtica proeza de ingeniería farmacéutica alemana sostenida por una agresiva maquinaria de ventas. Pero el giro decisivo llegó cuando se descubrió una aplicación que sellaría su destino. Aunque nacida como sedante, los médicos empezaron a notar su desconcertante capacidad para suprimir las náuseas. Para las mujeres embarazadas que padecían las oleadas de malestar matutino, un síntoma que podía ir desde una molestia soportable hasta una enfermedad que desbarataba toda la vida diaria. Aquella pastilla se convirtió en un alivio casi milagroso. Una sola dosis bastaba para aplacar ese revoltijo estomacal y permitirles comer, caminar, concentrarse, continuar. El bienestar era inmediato y profundo. La noticia corrió de consulta en consulta, luego de boca en boca entre futuras madres que buscaban desesperadamente algo que les devolviera el control sobre su propio cuerpo. Lo que empezó como un uso informal terminó transformándose en el argumento principal de venta. Grünenthal y sus licenciatarios, al ver el potencial de aquel mercado agradecido y enorme, comenzaron a publicitar sus productos sin rodeos como la solución definitiva al malestar del embarazo. Un anuncio para Distaval en el Reino Unido aseguraba sin dudarlo: para la paciente embarazada, Distaval puede administrarse con total seguridad. Lo presentaban no solo como un tratamiento, sino como una elección prudente, casi responsable, para un embarazo sano. Las mujeres lo tomaban con la confianza absoluta que da la aprobación de un médico. Creían estar haciendo lo correcto para ellas y, por extensión, para sus hijos por nacer. Depositaban su fe en la ciencia, en las frases tranquilizadoras de la publicidad, en aquella modesta tableta que prometía calma, sueño y estómagos en paz. Y mientras tanto, de forma silenciosa, muy lejos de la vista, en la intimidad oscura del útero, el fármaco empezaba a desencadenar su obra más devastadora. Las primeras señales de alarma no fueron gritos de un hospital, sino que surgieron en salones privados, como un cosquilleo extraño, leve al principio, semejante a cuando un miembro dormido despierta con pequeños pinchazos. Pero esta sensación no desaparecía, permanecía. Era un entumecimiento persistente que nacía en las puntas de los dedos de las manos y de los pies, un apagamiento paulatino de la sensibilidad donde antes había calidez y textura. Para estas personas, el mundo físico comenzaba a perder detalle. La veta suave de una mesa de madera, la aspereza familiar de una manta de lana, el calor de una mano querida, todo empezaba a sentirse distante.
amortiguado, como si estuvieran tocando la vida desde detrás de un par de gruesos guantes. Aquello era neuritis periférica, una forma cruel y sigilosa de daño nervioso, y representaba la primera sombra que proyectaba el tranquilizante perfecto, Contergan. Los reportes aparecieron como un murmullo fácil de ignorar, una carta aislada, una llamada rápida, médicos de Alemania Occidental comunicándose con Grünenthal, orgullosos creadores del fármaco milagroso para describir un conjunto extraño de síntomas. La mayoría de los afectados eran adultos, con frecuencia mujeres de mediana edad, que llevaban meses, incluso años, confiando en aquel sedante suave y no adictivo. Lo usaban para dormir profundo. Ahora estaban pagando un precio inmenso. El hormigueo se convertía en quemazón, un dolor punzante, constante, como miles de agujas clavándose sin pausa. Luego llegaba la debilidad. Acciones sencillas. Abotonar una camisa, sostener un bolígrafo, se transformaban en pruebas de paciencia y frustración. El paso se volvía incierto, el equilibrio fallaba. Era como si los límites mismos de su cuerpo se estuvieran desmoronando. Grünenthal, protegida por su fortaleza de éxito comercial, escuchó con indiferencia segura. Su creación era, según innumerables pruebas, uno de los sedantes más seguros jamás desarrollados. No se podía morir por sobredosis. Una rata podía ingerir miles de veces la dosis habitual y simplemente dormir como si hubiera caído extenuada tras un largo viaje. Ese era el credo de la empresa, la base de toda su propaganda. Seguridad. Así que aquellos informes de daño nervioso debían ser excepciones, coincidencias desafortunadas. Quizás los pacientes tenían otras enfermedades subyacentes, déficit vitamínico tal vez, o alcoholismo, una causa clásica de neuropatías. La compañía respondió con una elegancia gélida. Recomendaron reducir la dosis, enviaron representantes con folletos tranquilizadores y estudios que subrayaban el impecable perfil de seguridad del producto. Trataron el asunto no como un posible desastre, sino como un inconveniente menor, una molestia comercial en medio de una corriente de beneficios. Pero aquella interferencia fue creciendo. Más médicos escribieron. Los casos pasaron de unas pocas decenas a varios cientos. Algunos clínicos, negándose a aceptar evasivas, notaron un patrón nítido. Cuando sus pacientes dejaban las tabletas de talidomida, la progresión de la neuritis se detenía. Pero el daño ya provocado, ese ya no tenía marcha atrás. El entumecimiento, el dolor, la debilidad, nada de ello retrocedía. Una vez silenciados, aquellos nervios no volverían a despertar jamás. Todo un universo de sensaciones, una vida completa de tacto y textura quedaba borrado para siempre. Los documentos internos de Grünenthal muestran a una empresa paralizada entre una montaña creciente de evidencias y la inercia poderosa de su propia negación. Sabían que existía un problema. Lo mencionaban en memorandos. Incluso comenzaron en secreto a experimentar con la idea de reformular el fármaco para evitar ese efecto secundario tan desagradable. Pero hacia el exterior, la muralla de silencio se mantenía intacta. Continuaban promocionando su producto como totalmente inocuo, un sedante apto para cualquiera, incluso, como insinuaban algunos anuncios, para niños inquietos. Atacaban a los médicos o revistas científicas que se atrevían a vincular su medicamento con aquella extraña parálisis dolorosa. Admitir un fallo significaba manchar la marca. Manchar la marca significaba poner en riesgo los cientos de millones de marcos alemanes que entraban cada año. Así que eligieron gestionar el problema, no resolverlo. Minimizaron la gravedad, discutieron la frecuencia y desviaron la responsabilidad. Se concentraron tanto en aquel incendio lento que devoraba los nervios de los adultos que no vieron la explosión catastrófica que estaba gestándose en las cunas del país. El hormigueo en manos y pies era solo un susurro del veneno de la talidomida. El mundo estaba a punto de escuchar su grito.
Mientras los ejecutivos de Grünenthal redactaban cartas tranquilizadoras para médicos preocupados, otra epidemia, mucho más silenciosa, mucho más devastadora, comenzaba a echar raíces. Todo empezó en las salas de maternidad de Alemania Occidental a finales de los años 50. Una extraña y terrible floración de tragedias humanas. Al principio era apenas un susurro estadístico, un leve aumento en el ruido de fondo de malformaciones congénitas que cualquier hospital puede registrar. Pero pronto ese susurro se volvió murmullo, y luego un coro aterrador. Los médicos y parteras, personas habituadas a recibir vidas nuevas cada día, comenzaron a ver escenas que no aparecían en ningún manual de pediatría. Un bebé nacía, y de inmediato caía un silencio plomizo sobre la sala de partos. El llanto inicial se apagaba mientras el equipo observaba el cuerpo diminuto del recién nacido. Algunos niños no tenían brazos. Otros los tenían, pero convertidos en pequeñas aletas pegadas directamente a los hombros. Las piernas podían faltar también. A veces los pies surgían directamente de las caderas. Aquella afección rara se llamaba focomelia, del griego, extremidades de foca. Antes de 1959, una gran clínica pediátrica alemana podía ver quizá un caso cada 10 años. Ahora aparecían varios cada mes. Y no era solo cuestión de extremidades, también surgían otras deformaciones igual de devastadoras. Bebés sin orejas, con rostros pequeños, inmóviles, rígidos como máscaras. Otros con daños internos profundos. Corazones deformados, órganos ausentes, vértebras fusionadas, sistemas digestivos convertidos en laberintos sin salida. La escala del fenómeno era inmensa, y la precisión de las lesiones, siempre simétricas, siempre siguiendo patrones idénticos, resultaba escalofriante. No eran errores al azar del genoma. Era como si una mano invisible hubiese esculpido esos cuerpos, siguiendo un plano cruel. La comunidad médica cayó en una mezcla de desconcierto y desesperación. Eran tiempos de confianza absoluta en la ciencia. La penicilina había derrotado infecciones mortales. La vacuna contra la polio había frenado un terror mundial. Se suponía que la medicina tenía respuestas, pero frente a aquello no tenía ninguna. Investigaron cualquier posibilidad. ¿Un virus nuevo? ¿Una infección silenciosa? ¿Radiación procedente de pruebas nucleares? ¿Sustancias químicas en alimentos? ¿Rayos X? Incluso en el límite de la desesperación hubo quien culpó a la reciente llegada masiva de televisores. La epidemia siguió las rutas comerciales que distribuían la talidomida por el planeta. En el Reino Unido, donde Distillers vendía el sedante con el nombre de Distaval, pediatras como el Dr. Ian Chalmers, en Stirling, Escocia, empezaron a enfrentarse al mismo horror. En 1961, vio 3 casos de focomelia en poco tiempo, algo estadísticamente imposible. Escribió a Lancet, el diario médico más prestigioso del país, para alertar a sus colegas sobre aquel fenómeno espantoso. En Australia, William McBride, obstetra en Sydney, detectó un patrón similar. Varios bebés gravemente afectados. Todas las madres, descubriría después, habían recibido un medicamento contra las náuseas llamado Distaval. En Japón, donde el fármaco se vendía con muchos nombres distintos, el número de niños afectados se disparó. Lo mismo ocurrió en país tras país. Una ola silenciosa de malformaciones atravesó continentes, saturó hospitales y destrozó hogares. Para los padres, aquello fue un descenso a un infierno privado. La alegría del embarazo se transformó en shock, pena y una soledad absoluta. No había a quién acudir. Los médicos solo podían ofrecer diagnósticos sombríos. La sociedad, obsesionada con la perfección y la normalidad del mundo de posguerra, reaccionaba con miedo, prejuicio y rechazo. Las familias con un bebé con Tergan, como empezaban a llamarlos en Alemania, a menudo escondían a los niños, consumidos por la vergüenza de una desgracia que no comprendían y que, con frecuencia, atribuían a sí mismos. ¿Qué habían hecho mal? ¿Qué culpa cargaban? ¿Qué castigo estaban pagando?
El nacimiento, que debía ser un momento de esperanza absoluta, se convertía en una cadena perpetua de incertidumbre y aflicción. El mundo acababa de conocer un nuevo tipo de huérfano. No un niño sin padres, sino padres sin el futuro que habían imaginado, condenados a cuidar a un hijo cuyas necesidades superaban cualquier preparación posible. El fármaco prodigioso, aquella diminuta pastilla blanca que prometía noches tranquilas, estaba ahora sembrando vidas enteras de pesadillas. El enigma era total, y en algún lugar de la ciudad de Hamburgo, un pediatra comenzaba a sospechar que la respuesta había estado siempre delante de todos, escondida a plena vista en los botiquines de miles de mujeres que jamás habrían imaginado un peligro. Su nombre era Widukind Lenz. Era pediatra y genetista humano en la clínica infantil de la Universidad de Hamburgo, un hombre reflexivo, metódico, enemigo de las explicaciones fáciles. Lenz no era un visionario de grandes saltos intuitivos, sino un constructor de casos, un recopilador de hechos convencido de que la verdad aparecía cuando los datos se alineaban con paciencia. Para el año 1961, su clínica, como tantas otras, estaba recibiendo una avalancha de bebés marcados con la extraña y terrible firma de aquella nueva epidemia. Veía los miembros atrofiados, las orejas ausentes, el caos interno, y como sus colegas estaba desconcertado. Pero, a diferencia de muchos, se negaba a aceptar que la causa fuese inalcanzable. Sentía una obligación profunda hacia los niños y hacia los padres destrozados que le rogaban respuestas que él aún no podía ofrecer. Su investigación comenzó sin una teoría, sino con una pregunta. Una pregunta sencilla que les formulaba a todas las madres de los niños afectados. ¿Qué había sido distinto en su embarazo? Él y su equipo elaboraron cuestionarios detallados, convirtiéndose en detectives médicos que registraban cada aspecto de la vida de esas mujeres durante los primeros meses críticos de gestación. Preguntaron por enfermedades, alimentación, viajes, exposición a químicos, radiografías, todo lo que la comunidad médica temerosa había sugerido. Durante meses, el trabajo no dio nada. Era una niebla de datos inconexos. Las madres provenían de todo tipo de entornos, regiones y costumbres. No había un virus común, ni un alimento recurrente, ni un factor ambiental único. Solo compartían el dolor. El avance llegó, como tantas veces, por un comentario casual. En el otoño de 1961, Lenz comentaba su frustrante búsqueda con un colega, quien mencionó que el hijo de un compañero suyo había nacido con deformidades similares. El padre, empleado en una farmacéutica, le había contado que su esposa había tomado durante el embarazo una nueva pastilla para dormir fabricada por su propia empresa. Esa empresa se llamaba Chemie Grünenthal y el medicamento era Contergan. Para Lenz, aquello fue como un fogonazo en medio de la niebla. Ya había oído ese nombre. Otra madre lo había mencionado. Había sido un detalle entre miles, fácil de olvidar, pero ahora brillaba con fuerza. Era un hilo que merecía ser tirado. Lenz volvió a sus archivos, revisó cuestionarios apilados sobre su escritorio y empezó a llamar de nuevo a las madres, esta vez con preguntas más directas y urgentes. Les preguntó específicamente por somníferos y sedantes, y el hilo comenzó a desenrollarse. Una tras otra, las madres de los niños afectados contaron la misma historia. Sí, habían sufrido insomnio o náuseas, ese tormento matutino de las primeras semanas, y un médico, una amiga o incluso un farmacéutico servicial les había recomendado una pastilla maravillosa. Una pastilla que, decían, era completamente segura. Lo bastante segura para una mujer embarazada. Esa pastilla era Contergan. Lenz comenzó a construir una línea temporal, un calendario helador de desastre. Cruzó las fechas de nacimiento con el tipo de malformación. Y, usando el desarrollo embrionario conocido, determinó el momento exacto en que el daño había ocurrido. Un bebé sin orejas había sido expuesto al tóxico alrededor del día 20º, primero tras la concepción.
Un niño con brazos atrofiados alrededor del día 24, piernas acortadas alrededor del día 28. Era una ventana de vulnerabilidad extremadamente estrecha. Después comparó esa ventana con los recuerdos de las madres sobre cuándo habían tomado las tabletas de talidomida. La coincidencia era absoluta. Una sola pastilla tomada el día equivocado podía condenar a un ser humano para toda la vida. Una mujer que la tomara antes o después de ese periodo crítico del primer trimestre tendría un bebé perfectamente sano. Esta especificidad implacable había ocultado el patrón durante tanto tiempo. Para el mes de noviembre de 1961, Lenz estaba convencido. Ya tenía a su culpable. Había entrevistado a los padres de casi 50 niños afectados y el vínculo con Contergan era irrefutable. Debía actuar. Preparó sus conclusiones y, el día 15 de noviembre, realizó una llamada a Chemie Grünenthal. Habló con el departamento científico de la empresa, exponiendo en su tono calmado y metódico las pruebas, las fechas, el número enorme de casos. Esperaba que la empresa reaccionara con alarma, con preocupación genuina, incluso con gratitud. Esperaba que retiraran el veneno del mercado. Se equivocó. La respuesta que recibió fue una negación helada. Los representantes de la compañía fueron desdeñosos e incluso hostiles. Cuestionaron su metodología. Dijeron que sus conclusiones eran meras coincidencias estadísticas, una suma de casualidades. Afirmaron que sus propias pruebas en animales, las mismas que demostraban que una rata podía ingerir montañas del producto sin morir, no mostraban señales de efectos teratogénicos ni de malformaciones. Insinuaron que él era un alarmista, un médico provinciano acusando sin fundamento a una empresa respetada y poderosa. Le ordenaron callar. Incluso lo amenazaron con acciones legales. Los ejecutivos de Grünenthal habían construido un imperio sobre el mito de la seguridad absoluta de la talidomida. No iban a permitir que un pediatra tenaz lo destruyera con un puñado de cuestionarios. Lenz quedó impactado, pero no vencido. Era científico. Y las pruebas eran las pruebas. Si la empresa no escuchaba, entonces debían ser advertidos el público y la comunidad médica. Estaba programado para dar una conferencia en una reunión de la Asociación de Pediatras de Renania del Norte-Westfalia apenas unos días después, el 18 de noviembre. El tema de su conferencia debía ser otro por completo, una presentación académica de rutina, pero sabía que no podía, en conciencia, hablar de nada distinto. De pie ante sus colegas reunidos, dejó a un lado las notas preparadas, respiró hondo y comenzó a narrar su investigación. Explicó la epidemia de malformaciones, la búsqueda minuciosa de una causa y el único factor aterrador que había descubierto repetido una y otra vez en los armarios de medicinas de aquellas madres. Pronunció el nombre del fármaco, Contergan. Un estremecimiento de incredulidad recorrió la sala. Era un ataque directo contra uno de los medicamentos más populares y confiables de Alemania. Al día siguiente, un domingo, un periódico alemán, Welt am Sonntag, publicó en portada una historia basada en los hallazgos de Lenz, bajo un titular que advertía de una terrible sospecha sobre un medicamento ampliamente usado. El secreto había salido a la luz. La muralla de silencio acababa de romperse. Frente a una crisis de relaciones públicas y al peso innegable de las acusaciones de Lenz, ya públicas, la posición de Grünenthal dejó de ser sostenible. El día 26 de noviembre del año 1961, apenas algo más de una semana después del discurso de Lenz, la empresa envió silenciosamente una carta a las farmacias alemanas anunciando que retiraba Contergan del mercado, atribuyendo la decisión a la cobertura sensacionalista de la prensa y a las afirmaciones no demostradas del Dr. Lenz. No hubo admisión de culpa ni disculpa alguna. Fue una retirada táctica, no una rendición. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Miles de niños habían nacido ya, y miles más estaban en camino,
su destino sellado meses atrás por una pastilla diminuta que todos creían perfectamente segura. Widukind Lenz había resuelto el misterio médico, pero la tragedia humana apenas comenzaba. A medio mundo de distancia, lejos de los pasillos tensos y silenciosos de Hamburgo, bajo el vasto cielo azul de Australia, otro médico empezaba a sentir el mismo escalofrío creciente. Era el año 1961, y en Sydney, en el Hospital de Mujeres de Crown Street, la rutina de nacimientos empezaba a ser interrumpida por pequeñas anomalías desgarradoras. El doctor William McBride, obstetra experimentado, acostumbrado a los milagros previsibles y a las tragedias ocasionales del parto, notaba algo distinto. Lo que veía tenía un ritmo, un patrón siniestro que emergía del ruido de fondo de la biología. Todo comenzó con un solo nacimiento. Un bebé con brazos y piernas gravemente malformados. Una tragedia terrible, pero no imposible. Semanas después llegó otro, y luego un tercero, con deformidades internas además de las externas. 3 casos en el mismo hospital en un intervalo tan corto. La coincidencia es un refugio cómodo, hasta que deja de serlo. McBride, observador meticuloso, sintió cómo la sospecha se le agarraba al estómago como un puño helado. Inició una investigación personal, silenciosa, revisando con cuidado los archivos de las madres. Buscaba el hilo común, el factor ambiental compartido, la variable oculta que unía a mujeres que, en apariencia, no tenían nada en común. Revisó dietas, enfermedades durante el embarazo, exposición a radiografías, cualquiera de las causas conocidas, aunque raras, de problemas congénitos. No encontró nada. Todas las pistas se desvanecían. Pero había un detalle nuevo. El hospital había empezado recientemente a recetar un sedante importado desde Gran Bretaña, promovido con las mismas garantías de seguridad absoluta que habían seducido a Europa. Se llamaba Distaval, un remedio suave y eficaz para las náuseas y ansiedades del inicio del embarazo. Lo entregaban con total confianza, como un gesto moderno de cuidado médico. Cuando McBride atendió el nacimiento del tercer bebé afectado, prescribió Distaval a la madre desconsolada para ayudarla a dormir. Fue en ese instante preciso, en ese reflejo automático de extender la receta, cuando el vínculo apareció en su mente. Se detuvo con el bolígrafo en el aire. Volvió a los expedientes de las otras 2 madres y allí estaba. El hilo común. Las 3 habían tomado las inocentes pastillas blancas. Su pensamiento se tambaleó. Parecía imposible. Distaval era famoso por su ausencia de toxicidad. No se podía sufrir una sobredosis. Los representantes aseguraban a todos que era más seguro que una aspirina. ¿Cómo podía algo tan benigno causar algo tan devastador? McBride, aislado en Australia, no sabía nada de Widukind Lenz ni de su solitaria investigación en Alemania. Trabajaba en un vacío, guiado únicamente por sus observaciones clínicas y una certeza creciente que se le congelaba en el pecho. Sabía que debía actuar, pero también conocía el peligro profesional de lanzar una acusación tan extraordinaria contra un producto farmacéutico de renombre basándose en un conjunto de apenas 3 casos. Era un número terriblemente pequeño para sostener una acusación de tal magnitud. Pero las malformaciones eran tan específicas, tan raras, tan parecidas entre sí. Focomelia, los miembros de foca, una condición que la mayoría de los médicos no veía jamás en su vida, y él la había encontrado 3 veces. Decidió asumir el riesgo. El día 4 de mayo del año 1961, llamó al agente local de Distillers Company, la firma británica que fabricaba y distribuía Distaval. Expuso sus sospechas con voz tranquila, profesional y firme. Describió los historiales clínicos. La respuesta fue educada, pero despectiva. Tomarían nota. Lo comunicarían. Pero el mensaje implícito era claro. Un médico de Sydney había topado probablemente con un azar trágico, pero estadísticamente insignificante.
La empresa, confiada en sus amplios datos de seguridad, no creyó necesario alarmarse. Las ventas de Distaval seguían ascendiendo sin freno, y lejos de intimidarse, William McBride se volvió más firme. Cada evasiva corporativa solo alimentaba su determinación. Comenzó a trabajar con su colega P.R. Ryan para documentar cada hallazgo con una precisión quirúrgica. Reunieron más datos, ajustaron la cronología, refinaron cada detalle. Sabían que su advertencia necesitaba una plataforma imposible de ignorar para la comunidad médica internacional. McBride redactó una carta, no un artículo completo. No había tiempo y los datos aún eran preliminares, sino una advertencia urgente, concisa y afilada. La dirigió al editor de una de las revistas más prestigiosas del mundo, The Lancet. Era una carta sencilla, poco más de 400 palabras escritas con la certeza absoluta de un hombre que sabe que está viendo la verdad de frente. Describía el inquietante aumento de recién nacidos con múltiples anomalías graves en su hospital y señalaba el único punto en común. Las madres habían sido tratadas con Distaval para aliviar las náuseas durante las primeras semanas críticas de gestación. Terminaba con una petición silenciosa pero devastadora, un ruego para que médicos de todo el planeta informaran de cualquier caso similar. Envió la carta y esperó, como quien lanza una botella al océano inmenso de la medicina global. No podía imaginar que, al otro lado de ese océano, en Alemania, la tormenta estaba a punto de estallar, y que aquella carta minúscula se convertiría en la pieza decisiva que transformaría una crisis médica en un escándalo mundial. Los últimos meses del año 1961 fueron un periodo de susurros nerviosos para los ejecutivos de Grünenthal. La fortaleza que habían construido alrededor de su fármaco estrella, Contergan, empezaba a resquebrajarse. La presentación de Lenz en Hamburgo había sido un golpe directo, aunque el equipo jurídico logró contener el impacto inmediato, amenazando a periódicos con demandas por difamación y retratando a Lenz como un alarmista irresponsable. La empresa desplegó una campaña sofisticada de confusión deliberada, sugiriendo que las malformaciones quizás se debían a ensayos nucleares, a un virus desconocido o a cualquier otro factor especulativo imposible de demostrar. Cualquier cosa menos su pastilla. Su postura era de negación absoluta, casi arrogante. Eran un pilar del milagro económico de la Alemania occidental y Contergan era la joya de su corona. No iban a entregarlo por las acusaciones no verificadas de un solo pediatra. Pero la evidencia, como el agua, siempre encuentra un camino. Lenz no estuvo solo por mucho tiempo. Otros médicos alemanes, envalentonados por su valentía, comenzaron a reportar sus propios grupos de casos de focomelia. La presión aumentaba no solo desde la medicina, sino también desde la prensa. El domingo 26 de noviembre, el periódico alemán Neue Illustrierte publicó en portada un reportaje demoledor que vinculaba directamente a Contergan con la epidemia de defectos congénitos que asolaba el país. El artículo, basado en la investigación de Lenz y en testimonios de padres aterrados, atravesó la muralla de negación corporativa. Ya no era un conflicto privado entre un médico y una farmacéutica. Se había convertido en un espectáculo público, un horror nacional expuesto en la prensa dominical. La narrativa cuidadosamente fabricada se derrumbó de la noche a la mañana. El efecto fue inmediato, sísmico. Ese mismo fin de semana, el Ministerio de Salud del estado de Renania del Norte-Westfalia, donde Grünenthal tenía su sede, emitió un ultimátum: retirar Contergan del mercado de inmediato o afrontar una orden gubernamental obligatoria. La amenaza de una confiscación forzosa era una humillación intolerable. El lunes 27 de noviembre del año 1961, con los argumentos legales agotados y la credibilidad pública hecha añicos, Grünenthal anunció que retiraba voluntariamente Contergan del mercado de Alemania Occidental. Lo comunicaron con un lenguaje calculado para salvar la cara. No admitieron culpa alguna.
Hablaron de suspender temporalmente el medicamento mientras se investigaban las acusaciones no probadas. Pero todos entendieron lo que significaba. Era una rendición. El fármaco milagroso había muerto. La noticia recorrió Europa como un disparo. En Gran Bretaña, la empresa Distillers, titular de la licencia de talidomida, quedó atrapada en una posición imposible. Su versión del fármaco, Distaval, era un superventas, profundamente arraigado en el Sistema Nacional de Salud y en los botiquines de millones de hogares. Al principio intentaron resistir. Emitieron un comunicado asegurando que su producto era distinto, que la situación alemana no era aplicable. Pero era la misma molécula, el mismo compuesto, y ellos lo sabían. La opinión pública, alimentada por los informes alemanes, se volvió en su contra con una velocidad aterradora. Y entonces, como si el destino hubiese esperado exactamente ese momento, la carta de William McBride enviada desde Sydney meses atrás apareció finalmente en la edición del 16 de diciembre de The Lancet. Cayó sobre los escritorios de los médicos británicos como una bomba. Era la confirmación independiente, desde el otro extremo del planeta, del mismo fenómeno espantoso que Lenz había descrito. El vínculo era ahora innegable. La evidencia internacional. La retirada británica fue aún más caótica que la alemana. El día 2 de diciembre del año 1961, Distillers anunció que retiraba Distaval del mercado. La noticia desató un pánico inmediato. Se enviaron telegramas a cada farmacia del país. Los representantes comerciales que hasta entonces vendían el medicamento fueron reconvertidos en recolectores desesperados, recorriendo clínicas y boticas para recuperar todas las cajas posibles. Pero la talidomida estaba en todas partes. En hospitales, en bolsos, en mesitas de noche. Se había vendido bajo decenas de nombres distintos, a menudo mezclada en preparados para resfriados, tos o dolor de cabeza. Un fármaco para asmáticos llamado Asmaval contenía talidomida. Un remedio para la gripe llamado Gripex contenía talidomida. Un medicamento para las cefaleas tensionales llamado Veganin también contenía talidomida. Era un fantasma químico diseminado por todo el país. La retirada del fármaco se convirtió en una pesadilla logística, una misión prácticamente imposible. Intentar recuperar una sustancia que había sido diseñada precisamente para lo contrario, para circular sin trabas y asentarse con naturalidad en millones de hogares. La indignación pública comenzó como un fuego, lento, una chispa contenida que pronto se transformó en un incendio descontrolado. Durante semanas y meses, la historia se desplegó con un detalle insoportable. Los periódicos empezaron a publicar las primeras fotografías tímidas de los niños afectados. Padres que habían vivido su sufrimiento en silencio, aislados por la vergüenza y la confusión, de pronto descubrieron que no estaban solos, que formaban parte de un grupo inmenso, oculto, devastado. El mundo comenzó a comprender la magnitud del desastre. No era solo Alemania ni Gran Bretaña. Era Canadá, donde el fármaco se había repartido libremente en muestras. Era Japón, donde se vendía sin receta. Era Brasil. Era España. Era Suecia. País tras país comenzó a revelar sus propios grupos trágicos de nacimientos. En total, la talidomida había sido comercializada en casi 50 naciones bajo al menos 40 nombres distintos. El número real de víctimas jamás podría calcularse con exactitud, pero las estimaciones se detenían en torno a 10.000 bebés nacidos con malformaciones y un número desconocido de abortos espontáneos y mortinatos. La pastilla silenciosa, inocua, la niñera embotellada, había orquestado una catástrofe sanitaria mundial sin precedente alguno en tiempos de paz. El castillo de naipes no solo se había derrumbado, había aplastado miles de vidas bajo sus ruinas. Y el mundo, paralizado, solo podía formular una pregunta simple y desgarradora. ¿Cómo había podido ocurrir algo así? Mientras Europa y buena parte del planeta intentaban comprender el alcance de lo sucedido, al otro lado del Atlántico se desarrollaba una historia muy distinta.
Una historia cuyo tono no era el de la tragedia, sino el de la prevención, el relato de un desastre que, en gran medida, no llegó a consumarse. Este capítulo estadounidense de la saga de la talidomida no transcurrió en quirófanos ni en maternidades saturadas, sino en los pasillos discretos y burocráticos de una oficina gubernamental en Silver Spring, Maryland. Y su protagonista no fue un médico heroico que identificó la causa del horror, sino una reguladora prudente que simplemente se negó a creer que aquel medicamento fuera seguro. Su nombre era la doctora Frances Oldham Kelsey. En el otoño del año 1960, la doctora Kelsey era nueva en el cargo. Acababa de incorporarse como oficial médica a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA. Con un doctorado en farmacología y un título de medicina, su preparación era impecable, aunque su puesto carecía de glamour. Era una guardiana, parte de un pequeño equipo sobrecargado de médicos y científicos encargados de revisar las solicitudes de nuevos medicamentos presentadas por las compañías farmacéuticas. Un trabajo que exigía escepticismo profundo y una atención al detalle casi sobrehumana. Una de las primeras solicitudes que aterrizó en su escritorio apenas un mes después de su llegada correspondía a un fármaco llamado Kevadon. Ese sería el nombre comercial propuesto para la talidomida en Estados Unidos. La solicitud había sido enviada por la empresa William S. Merrell de Cincinnati, licenciataria estadounidense que había firmado un acuerdo lucrativo con Grünenthal. El expediente que llegó a manos de Kelsey era voluminoso, pero enseguida comprendió que era voluminoso por las razones equivocadas. Estaba saturado de testimonios entusiastas de médicos europeos, material promocional exuberante y relatos anecdóticos sobre la supuesta eficacia del fármaco. Sin embargo, cuando buscó los datos científicos reales, estudios clínicos controlados, pruebas rigurosas en animales, informes detallados de farmacología, especialmente sobre su efecto durante el embarazo, descubrió que el expediente era alarmantemente pobre, prácticamente vacío. Toda la argumentación de la empresa en favor de la seguridad del producto descansaba en un razonamiento sencillo y profundamente defectuoso: la ausencia de evidencia. Como era tan poco tóxico que ni siquiera se podía establecer una dosis letal en ratas, argumentaban, debía de ser completamente inocuo para los humanos. Y como millones de personas en Alemania y Gran Bretaña lo habían usado sin registrar, según ellos, efectos adversos significativos, consideraban que su seguridad estaba demostrada. Era un argumento comercial, no científico. Estaban usando su presencia masiva en el mercado como sustituto de pruebas de seguridad reales. A la doctora Kelsey no la impresionó. Algo en esa solicitud le olía mal. Su formación en farmacología le había enseñado a desconfiar de aquello que falta en un informe tanto como de lo que contiene. Respondió a la compañía Merrell con una solicitud educada pero firme pidiendo más información. Quería datos clínicos de verdad, quería pruebas de sus efectos sobre el sistema nervioso, quería saber si podía atravesar la barrera placentaria. Archivó la solicitud en el expediente de pendientes. La empresa no estaba acostumbrada a que le dijeran que no. Habían anticipado una aprobación rápida, casi automática. El mercado estadounidense era el gran premio y Kevadon estaba destinado a ser su próximo superventas. Empezaron a presionar. Ejecutivos de la compañía llamaron a sus superiores quejándose de que aquella nueva funcionaria era irracional, una burócrata testaruda obsesionada con detalles irrelevantes. La describieron como un obstáculo, alguien que retrasaba injustificadamente la salida de un medicamento valioso que, según ellos, podía ayudar a millones de estadounidenses. La presión era inmensa. En aquella época el clima cultural era marcadamente pro-business, y muchos veían a la FDA como una mera oficina que debía aprobar lo que las farmacéuticas presentaban. Se esperaba que Kelsey diera el visto bueno. Era el camino fácil. Pero ella poseía una tenacidad implacable, una terquedad fundada no en caprichos, sino en principios científicos.
Leía el expediente una y otra vez y cada vez llegaba a la misma conclusión. No era suficiente. A medida que los meses del año 1960 dieron paso al año 1961, comenzó un tira y afloja tenso. Merrill enviaba un suplemento nuevo repleto de más testimonios y nuevas garantías. Kelsey revisaba, encontraba deficiencias científicas evidentes y respondía pidiendo estudios reales. Enviaron declaraciones elogiosas de más de 800 médicos. Ella pidió ensayos controlados. La empresa envió cartas firmadas por sus socios alemanes de Grünenthal avalando el historial impecable de seguridad del medicamento. Ella seguía exigiendo lo único que realmente importaba: pruebas científicas puras, datos sin adornos. Era una guerra silenciosa y solitaria, un desgaste prolongado librado a través de memorandos y respuestas formales. Entonces encontró una pista diminuta, casi enterrada en un número del British Medical Journal. Una carta al editor en la que un médico describía un efecto secundario extraño en ciertos pacientes que llevaban tiempo tomando talidomida, un hormigueo doloroso y una pérdida de sensibilidad en manos y pies. Aquella condición era neuritis periférica, daño nervioso. Para Kelsey, aquello era una pieza crítica del rompecabezas. La propia empresa había descartado esos informes como rarezas insignificantes, pero la intuición científica de Kelsey le gritó que no lo eran. Pensó, si un supuesto sedante inocuo podía dañar nervios adultos completamente formados, ¿qué no haría al sistema nervioso en formación, frágil y exquisito, de un feto humano? Sabía perfectamente que la placenta no era una muralla impenetrable. Las sustancias químicas podían cruzarla sin dificultad. El riesgo, concluyó, era un territorio desconocido y potencialmente devastador. Ese informe oscuro y marginal reforzó su decisión. La solicitud seguiría detenida. Mientras tanto, confiando en una aprobación inminente, la empresa Merrell avanzaba con planes de lanzamiento masivo. Ya habían fabricado millones de tabletas de Kevadon. En un programa legalmente dudoso, disfrazado bajo el elegante nombre de investigación clínica, distribuyeron 2,5 millones de pastillas a más de 200 médicos estadounidenses, quienes a su vez las entregaron como muestras gratuitas a unas 20,000 personas. Entre esas personas había centenares de mujeres embarazadas. La compañía estaba ejecutando, en esencia, un ensayo clínico gigantesco, sin control y sin supervisión, sobre la población estadounidense, pasando por encima del proceso regulatorio que Kelsey intentaba hacer cumplir. Era una bomba a punto de estallar. Y entonces, en las últimas semanas del año 1961, llegó la noticia. Primero rumores desde Alemania, luego titulares devastadores desde Gran Bretaña. El trabajo de Lenz, la carta de McBride, las retiradas desesperadas, todo cruzó el Atlántico como una ola negra. En su discreta oficina de Maryland, la doctora Kelsey vio cómo sus temores más profundos se confirmaban de la forma más horrenda imaginable. Las preguntas irrazonables que llevaba más de un año formulando se convirtieron de pronto en las únicas preguntas relevantes. La compañía Merrell, enfrentada por fin a pruebas irrefutables del carácter teratogénico del fármaco, no tuvo escapatoria. En marzo del año 1962 retiró oficialmente y con absoluto silencio su solicitud para Kevadon. La bomba quedó desactivada. Aunque una tragedia a pequeña escala sí llegó a producirse en Estados Unidos debido a las muestras distribuidas, 17 nacimientos confirmados con malformaciones vinculadas a la talidomida, la catástrofe nacional que había arrasado Europa y otras regiones del mundo fue evitada. Fue evitada por una sola persona, una empleada nueva enfrentándose a su primer gran encargo, que tuvo el valor de confiar más en su formación científica que en la presión corporativa, y la resistencia necesaria para repetir una y otra vez la misma palabra. No. La doctora Frances Oldham Kelsey no fue una denunciante ni una activista pública. Era una guardiana, alguien que simplemente hizo su trabajo.
y al hacerlo se convirtió en una de las grandes heroínas inadvertidas de la salud pública. La funcionaria inflexible que se interpuso en el camino de un monstruo químico y se negó, con calma, a dejarlo pasar. Pero la gran pregunta desconcertante no era solo qué hubiera ocurrido, sino cómo. ¿Cómo podía una molécula creada para inducir calma y sueño silencioso desatar una destrucción tan específica y brutal sobre los no nacidos? La respuesta, cuando por fin empezó a revelarse décadas más tarde, no surgió de una explicación violenta, sino de una sutileza microscópica aterradora. Estaba oculta en la propia forma de la molécula de talidomida. En química existe un concepto llamado quiralidad, derivado de la palabra griega para mano. Tu mano izquierda y tu mano derecha son imágenes especulares perfectas, idénticas en componentes, dedos y proporciones, pero imposibles de intercambiar. No puedes ponerte un guante izquierdo en la mano derecha. Son isómeros en espejo, enantiómeros. Así ocurría con la talidomida. La molécula existía en dos versiones. Una era la forma diestra, el enantiómero R, el médico amable. Esta era la molécula que cumplía su función con gracia, fijándose en receptores del cerebro para provocar un sueño profundo sin resaca ni adicción, sustituyendo con elegancia a los barbitúricos. Era en aislamiento el fármaco perfecto. Pero tenía un gemelo oscuro, la versión zurda, el enantiómero S. Ese era el monstruo. Un saboteador silencioso que buscaba los procesos más vulnerables de la vida temprana. Cuando Grunenthal sintetizó la talidomida, no creó uno u otro. Produjo ambos en partes iguales. Un compuesto racémico. Cada frasco de Contergan contenía al médico y al asesino, lado a lado. Al principio, los científicos abrigaron la esperanza de separarlos, de aislar el enantiómero benigno y desechar su gemelo letal, salvando así el fármaco para el futuro. Pero el universo, con su crueldad elegante, tenía otro truco preparado. Los investigadores descubrieron que incluso si se administraba una dosis compuesta en un 100% de R-talidomida, la buena, el propio metabolismo humano la transformaría horas más tarde en su contraparte S. El veneno se regeneraba dentro del paciente. Era ineludible. La dosis calmante llevaba siempre dentro la semilla de su propia catástrofe. El mecanismo exacto de esa catástrofe seguiría siendo un enigma durante casi 50 años. Durante mucho tiempo la teoría dominante parecía casi poética por su simplicidad. Era un asunto de tuberías. La hipótesis, conocida como modelo antiangiogénico, proponía que el enantiómero S impedía el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Un embrión en sus primeras semanas es un torbellino de creación, un proyecto de construcción frenético y perfectamente coreografiado. Los brotes de las extremidades, esas pequeñas paletas que algún día serán brazos y piernas, necesitan una red enorme de capilares y vasos nuevos para alimentar su crecimiento explosivo. La talidomida, según esa teoría, cortaba las líneas de suministro. Era como si se aplicara un diminuto torniquete en la base de cada brote en desarrollo, privándolo del oxígeno y los nutrientes esenciales. Las extremidades simplemente dejaban de avanzar. Las células privadas de su propio alimento dejaban de multiplicarse, y esa detención abrupta congelaba el desarrollo justo en el punto donde la talidomida había irrumpido. Aquello explicaba las extremidades en forma de aletas, la focomelia, y también la ausencia total de brazos o piernas, la amelia. Era el registro silencioso de un proceso detenido. Esa teoría basada en la inanición celular parecía encajar con una lógica fría y cruel. Pero la historia completa, revelada ya en el siglo XXI, resultó ser aún más siniestra. No se trataba únicamente de quitar alimento, era un sabotaje desde dentro, un secuestro de la maquinaria fundamental de la célula. El avance decisivo llegó con la identificación de una proteína llamada cereblón. Imagínala como al capataz de una gigantesca fábrica microscópica.
Forma parte de un complejo encargado de revisar qué proteínas deben continuar en servicio y cuáles han de ser marcadas para su desmantelamiento. Su función cotidiana consiste en localizar proteínas envejecidas, dañadas o innecesarias, colocarles una etiqueta molecular llamada ubiquitina y así enviarlas al centro de reciclaje de la célula, el proteasoma. Es una labor esencial para mantener el orden interno. El enantiómero zurdo de la talidomida tenía una afinidad terrible por ese capataz. Se unía a él, pero no para apagarlo, sino para retorcer su identidad. El cereblón no quedaba destruido, quedaba corrompido. Una vez adherida la molécula, el complejo controlado por cereblón perdía su lista habitual de objetivos. El saboteador molecular reescribía sus instrucciones. A partir de ese momento comenzaba a etiquetar para su destrucción proteínas sanas, proteínas indispensables para la formación del embrión. Una de las víctimas principales era un factor de transcripción conocido como SAL4. Un factor de transcripción es un maestro de ceremonias. Decide qué genes se activan o se silencian. SAL4 es uno de los directores de una orquesta genética que, durante una ventana crítica que va aproximadamente del 20º al 36º día después de la concepción, dicta las órdenes para construir las extremidades. Es el plano que indica dónde colocar un pulgar, cómo trazar un cúbito, cómo crear la arquitectura minuciosa de una mano humana. Cuando la talidomida se aferra al cereblón, engaña al sistema de limpieza de la célula y lo convence de que destruya esos planos. El interruptor maestro acaba ardiendo en el horno celular. Las instrucciones se borran justo a mitad del dictado, y entonces la construcción se detiene no solo por falta de irrigación sanguínea, sino porque el manual genético desaparece. La combinación de esos dos efectos, privar de sangre a las yemas en crecimiento y al mismo tiempo aniquilar las órdenes que guían su formación, produjo ese patrón concreto, simétrico y devastador de daños. Fue una tormenta perfecta en el universo molecular, ejecutada por una molécula sencilla, bifronte, comprimida en una pastilla blanca que prometía serenidad nocturna. Cuando por fin emergió la explicación científica, resultó una advertencia escalofriante sobre cómo un simple giro tridimensional podía convertir un medicamento en una calamidad, un asistente silencioso en un reprogramador de la vida. Desde el silencio microscópico del útero y la angustia muda de los paritorios se levantó un clamor de dolor público y furia política. La magnitud de la tragedia cruzó fronteras y lenguas, convirtiéndose en una acusación global contra un sistema que había permitido semejante desastre. Antes de la talidomida, la regulación farmacéutica era un paisaje somnoliento y confiado. Un mosaico de leyes antiguas que partían de la ingenua suposición de que una empresa dedicada a vender medicinas tenía como principal motivación la salud de sus clientes. En Estados Unidos gobernaba la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de 1938, promulgada tras un envenenamiento masivo provocado por un solvente tóxico en un elixir medicinal. Aquella ley exigía que cualquier fármaco nuevo demostrara ser seguro antes de salir al mercado. Era una idea noble, pero escondía dos grietas gigantescas. La primera, el concepto de seguro era impreciso y dependía casi por completo de los datos que proporcionaba la propia compañía. La segunda, aún más sorprendente. No existía ningún requisito que obligara a demostrar que un medicamento realmente funcionaba. En teoría, una empresa podía vender una pastilla de azúcar como cura para la artritis, siempre que el azúcar no fuera venenoso. Era una era de inocencia farmacéutica profunda y estaba a punto de estallar. El instrumento de ese estallido en Estados Unidos fue una mujer de determinación tranquila y meticulosa. Su nombre, Dra. Frances Oldham Kelsey. En septiembre de 1960, apenas un mes después de asumir su nuevo puesto como médica evaluadora en la Administración de Alimentos y Medicamentos, un expediente voluminoso llegó a su mesa. Provenía de la compañía William S. Merrell de Cincinnati,
la representante estadounidense de un sedante prometedor que pensaban lanzar con el nombre comercial Kevadon. Era, por supuesto, la talidomida. La aprobación debía ser un trámite. El fármaco era ya un éxito en decenas de países. Merrell había distribuido más de 2,5 millones de tabletas entre más de 1 millar de médicos estadounidenses como parte de un ensayo clínico informal gigantesco, algo perfectamente legal en ese tiempo. La empresa tenía prisa. Querían que Kevadon se vendiera en Navidad. Pero Kelsey no se apresuró. Leyó. Y cuanto más leía, más agujeros encontraba. Los datos en animales eran débiles. Los datos humanos eran relatos sueltos. Y lo más grave, no había absolutamente nada que abordara la seguridad del fármaco en mujeres embarazadas. Los representantes de Merrell consideraban irrelevante esa ausencia. Entonces leyó una carta en el British Medical Journal que mencionaba que algunos usuarios de larga duración en Europa estaban desarrollando neuritis periférica, una afección dolorosa causada por daño nervioso. Un detalle pequeño, pero inquietante. Un sedante no debería estar alterando nervios. Pidió más información. La empresa respondió con hostilidad apenas contenida, presionando a sus superiores, minimizando sus objeciones, retratándola como una burócrata quisquillosa que entorpecía el progreso. Durante más de un año entero ella resistió, firme como un muro solitario, repitiendo las mismas preguntas, exigiendo respaldo real, negándose a estampar una firma que sabía prematura. No se proclamaba heroína. Simplemente cumplía cada paso con una precisión casi obstinada. Después llegó el estallido. Primero las revelaciones de Widukind Lenz en Alemania, luego la angustiosa carta de William McBride desde Australia, ambas trazando el mismo mapa del horror. Cuando esas noticias saturaron la prensa mundial a finales de 1961, la negativa silenciosa de la doctora Kelsey dejó de parecer rigidez administrativa y se transformó en una línea de defensa providencial. Estados Unidos, por obra de una coincidencia burocrática y la integridad científica de una sola mujer, había esquivado una catástrofe de dimensiones históricas. Mientras miles de bebés sufrían lesiones vinculadas a la talidomida en el extranjero, en territorio estadounidense la cifra confirmada era de apenas 17, todos casos asociados a muestras promocionales o a fármacos traídos del exterior. Era un salto mortal esquivado por milímetros, una conmoción que sacudió a Washington. Quien supo capitalizar el momento fue el senador Estes Kefauver de Tennessee, un político campechano en el trato, pero incisivo en sus investigaciones. Había estado encabezando audiencias sobre prácticas monopolísticas y precios abusivos en la industria farmacéutica, sesiones áridas repletas de cifras y tecnicismos. La irrupción de la talidomida le proporcionó el rostro humano que necesitaba, la historia de una médica tenaz que había actuado a contracorriente y la imagen desgarradora de los niños nacidos en Europa. Sus audiencias pasaron de la sección financiera del periódico a la portada. La presión pública exigía cambios inmediatos. El resultado fue la enmienda Kefauver-Harris, firmada por el presidente John Fitzgerald Kennedy en octubre de 1962. No era un retoque mínimo, era una demolición y reconstrucción completa del modelo farmacéutico estadounidense. Por primera vez en la historia, la ley obligaba a los fabricantes a demostrar no solo que un medicamento era seguro, sino también que funcionaba. La eficacia, antes un lujo retórico, se convirtió en una exigencia ineludible respaldada por estudios clínicos rigurosos. La era del «confíe en nosotros» terminó de golpe. El texto legal también imponía el principio del consentimiento informado en los ensayos clínicos, una idea hoy elemental pero entonces revolucionaria. Ampliaba la autoridad de la FDA, extendía los tiempos de evaluación y obligaba a las compañías a diseñar sistemas formales para notificar reacciones adversas. Aquella reforma encendió una mecha internacional. La tragedia de la talidomida se convirtió en el acta fundacional de la regulación farmacéutica moderna.
En el Reino Unido, avergonzado por su lentitud, se creó el Comité de Seguridad de los Medicamentos en 1963 bajo la dirección de Derrick Dunlop, una entidad centralizada destinada a supervisar con rigor cada nuevo fármaco. Alemania, cuna del compuesto, avanzó más despacio, pero acabó construyendo sus propias estructuras regulatorias robustas. Suecia, Japón, Australia y otros países levantaron sus propios muros legales para impedir que una catástrofe prevenible volviera a repetirse. Había nacido un nuevo paradigma. La confianza dejó de ser el punto de partida. Ahora lo era la sospecha. Cada pastilla sería considerada un veneno potencial hasta que se demostrara lo contrario, y muy especialmente en lo referente a los más vulnerables. Ese complejo sistema de estudios preclínicos y ensayos en humanos, caro, lento, exhaustivo, es hoy parte inseparable de cualquier medicamento que tomamos, y es el legado más inmediato de la talidomida, una fortaleza erguida sobre los cimientos de un dolor incalculable. Pero las leyes podían blindar el futuro, no sanar el pasado. Para las miles de familias en todo el planeta obligadas a enfrentar una vida entera de desafíos inimaginables, la lucha apenas comenzaba. Su adversario no era un ministerio ni un congreso, era una única corporación poderosa, inmutable y sin remordimiento, Chemie Grünenthal. Su respuesta inicial dictó el patrón que seguiría durante medio siglo. Negar, desviar, demorar. Primero rechazaron retirar el producto incluso cuando la evidencia se acumulaba como una luz. Luego insinuaron que las malformaciones podían ser producto de pruebas nucleares o de algún virus desconocido, o incluso insinuaron fallas maternas. Difundieron mensajes tranquilizadores entre los médicos defendiendo la inocencia del fármaco mientras sus propios científicos ya sospechaban lo peor. No actuaban como una empresa sacudida por un accidente trágico, sino como una fortaleza sitiada que protegía su prestigio y sus finanzas. La búsqueda de justicia terminó llegando inevitablemente a los tribunales. El escenario principal fue Alemania, en la pequeña ciudad minera de Alsdorf, no lejos de la sede de Grünenthal. El 27 de mayo de 1968 comenzó un juicio penal colosal. En el banquillo había 9 ejecutivos y empleados de alto nivel acusados de homicidio involuntario y lesiones corporales graves. La magnitud del proceso era inédita. La acusación redactó una imputación de 972 páginas y cientos de familias se constituyeron como codemandantes, cada una representando el sufrimiento irreversible de un niño afectado. La sala del tribunal se convirtió en un escenario donde el dolor humano y la ciencia más enrevesada chocaban de frente. Un espacio en el que padres destrozados emocionalmente tenían que enfrentarse a una empresa respaldada por recursos que parecían no tener fin. La fiscalía sostuvo que Grünenthal había actuado con negligencia, que había lanzado el medicamento con pruebas insuficientes, que había ignorado señales tempranas como los informes de daños nerviosos y que lo había promocionado con una temeridad absoluta, dirigiendo su publicidad incluso a mujeres embarazadas. La defensa de la compañía fue un manual impecable de cómo bloquear un proceso judicial. Desplegaron un ejército de abogados que sembró dudas, presentó peritos propios para contradecir cada dato y argumentó que, según el conocimiento científico de los años 50, la empresa había actuado dentro de lo razonable. Una desgracia, decían, pero no un delito. El proceso se extendió durante 2 años y medio, transformándose en una interminable travesía de testimonios técnicos, discusiones procesales y desgaste económico y emocional para las familias. Y entonces, en diciembre de 1970, llegó el golpe inesperado. El tribunal anunció que el juicio penal quedaba suspendido. No habría sentencia. El motivo, un acuerdo confidencial. Grünenthal aceptaba pagar 100 millones de marcos alemanes, unos 27 millones de dólares de la época, a un fondo administrado por el Estado para asistir a los aproximadamente 2.800 supervivientes alemanes.
A cambio se retiraban los cargos penales. El tribunal añadió con frialdad que continuar el juicio no era de interés público y que la culpabilidad personal de los acusados probablemente sería menor. Para las familias, aquello fue una traición devastadora. El dinero, aunque necesario, parecía un soborno para silenciar el escándalo. No hubo reconocimiento de culpa, ni declaración de responsabilidad, ni justicia. Los ejecutivos salieron caminando por la puerta. En el Reino Unido, donde la empresa Distillers había fabricado el fármaco bajo licencia con el nombre Distaval, se desarrolló una batalla igual de extenuante. Durante años, la compañía combatió las demandas ofreciendo indemnizaciones irrisorias y exigiendo que los padres aceptaran parte de la culpa. El punto de inflexión no llegó desde los tribunales, sino desde la prensa. En 1972, el Sunday Times, bajo la dirección de su editor Harold Evans, emprendió una campaña feroz para exponer la situación de los niños afectados y forzar a Distillers a asumir su responsabilidad. Publicaron reportajes, fotografías impactantes y una investigación detallada que desnudó la actitud obstinada de la empresa y las carencias del sistema legal británico. Fue un momento decisivo para el periodismo de investigación. La opinión pública se levantó y la presión política se volvió insoportable. Finalmente, en 1973, tras casi una década de lucha, Distillers cedió y acordó un fondo de 20 millones de libras destinado a los supervivientes en el Reino Unido. Batallas similares, con sus propias heridas y laberintos judiciales, se repetían en Canadá, Australia, Suecia, Japón y en cada país donde el medicamento había dejado cicatrices. Pasaron las décadas. Los niños de la talidomida crecieron y se enfrentaron a la adultez en un mundo que no estaba diseñado para ellos. Los fondos obtenidos en los años 70, que entonces parecían cuantiosos, resultaron insuficientes para costear una vida entera de tratamientos médicos especializados, dispositivos de apoyo y pérdida de ingresos. Mientras tanto, Grünenthal permanecía en silencio. La empresa se transformó en un gigante farmacéutico global y borró de su imagen pública cualquier rastro de su pasado con Contergan. Cumplían con los pagos exigidos por los acuerdos, pero nunca pronunciaron las palabras «lo sentimos» o «fuimos responsables». Su silencio se convirtió en un monumento a la negación corporativa, un muro que duró más que la vida de muchos de los padres que lucharon por justicia. Y entonces, el último día de agosto de 2012, algo cambió. 55 años después de la salida del medicamento, en una ceremonia en Stolberg, la ciudad natal de la empresa, el director ejecutivo Harold Stock inauguró una estatua de bronce que representaba a un niño sin brazos y con piernas malformadas. Luego se acercó al atril e hizo lo que ninguna dirección anterior había hecho en medio siglo. Pidió perdón. «Les rogamos que nos perdonen», dijo. «Durante casi 50 años no encontramos la forma de acercarnos a ustedes de ser humano a ser humano. Les pedimos que interpreten nuestro largo silencio como señal del impacto que nos causó su sufrimiento». Para muchos supervivientes, las palabras resonaron vacías. Una disculpa que tarda medio siglo no es una disculpa, es un cálculo estratégico. Presentar el silencio como una reacción al shock parecía ignorar o minimizar 5 décadas de batallas legales, dolor familiar y abandono institucional. Era una expresión de pesar por el resultado, pero no una admisión clara de culpa, ni de negligencia, ni de la gigantesca falta de responsabilidad que destrozó miles de vidas. Hoy la ciencia ha explicado la tragedia. Las leyes han cambiado para siempre. Pero esa última pieza, la justicia simple, humana, directa, permanece, incluso después de todo este tiempo, profundamente incompleta. La lucha había consumido una vida entera, y cuando por fin llegó la disculpa, no fue más que un susurro perdido en el eco interminable del silencio que la había precedido. Las salas de los tribunales quedaron atrás, pero la quietud que siguió no trajo consuelo. Era un silencio distinto,
el zumbido constante de un mundo transformado para siempre y habitado ahora por una generación que jamás debió existir. Los llamados niños de la talidomida, los talidomiders, como los bautizó la prensa británica, estaban creciendo. Eran la posdata viviente de la catástrofe, el recordatorio cotidiano de la letra pequeña que nunca apareció en ningún frasco. Se estimaba que eran unos 10.000 repartidos por el planeta, un archipiélago humano unido por una misma causa. Cada uno enfrentaba su propio universo de dificultades y estrategias de supervivencia. En Alemania, epicentro de la tragedia, miles vivían bajo la sombra de la empresa que durante décadas se negó a reconocer lo ocurrido. En el Reino Unido, en Suecia, en Canadá, en Australia, en Japón, todos ellos avanzaban por un mundo físicamente diseñado para otros cuerpos, porque no se trataba solo de la ausencia de brazos o piernas. La destrucción era profunda, silenciosa, interna, órganos formados a medias, oídos que nunca funcionarían, ojos dañados, columnas vertebrales torcidas como un gesto de protesta. Lo que para cualquier persona era una rutina trivial, vestirse, abrir una cremallera, atarse un zapato, para ellos era una hazaña diaria. Un botón podía convertirse en una barrera infranqueable, un cordón en un laberinto, una cremallera en un mecanismo diseñado por un enemigo cruel. Y sin embargo, aquellos niños y luego adultos lograron una creatividad feroz. Aprendieron a escribir con los pies, a pintar con un pincel sujeto entre los dientes, a utilizar teclados adaptados que respondían a la presión del hombro o del mentón. Se volvieron expertos en geometría cotidiana, en peso, en palanca, en caída. Domaron un mundo que se había construido sin pensar en ellos. En el Reino Unido, una comunidad poderosa empezó a formarse gracias a la determinación inquebrantable de sus padres. La Thalidomide Society se convirtió en centro de apoyo y también en el cuartel general de una guerra legal que duraría décadas. Su causa fue adoptada por Harold Evans, el editor combativo del Sunday Times, quien se negó a dejar que el caso cayera en el olvido. Sabía que el acuerdo inicial con Distillers, la empresa británica responsable del fármaco, era indigno. Una cifra insuficiente, incapaz de cubrir una vida entera de prótesis personalizadas, cirugías, adaptaciones domésticas y cuidados médicos. Evans y su equipo iniciaron una campaña periodística implacable. Artículos devastadores, fotografías imposibles de ignorar, historias humanas que perforaban la apatía pública. Convirtieron una tragedia privada en un escándalo nacional, y en 1973 ganaron. Distillers aceptó crear un fondo de 20 millones de libras para garantizar el sustento vitalicio de los afectados en el Reino Unido. Un triunfo histórico, pero solo una de muchas batallas. En Alemania el combate fue más doloroso. El silencio corporativo era más espeso, la resistencia más feroz. Amparada por plazos legales y por la abrupta clausura del juicio de Altorf, Grünenthal esquivó durante años cualquier responsabilidad adicional. Así, los propios supervivientes, ya adultos, se transformaron en sus mejores defensores. Lejos de ser figuras frágiles, eran personas ingeniosas, inteligentes, dotadas de un humor ácido y de una rabia absolutamente justificada. Personas como Mercedes Benegby, que impulsó la Asociación Canadiense de Víctimas y luchó incansablemente por apoyo federal, o Lorraine Mercer, artista y activista británica que convirtió su vida en una ventana abierta al sufrimiento oculto de su comunidad. En Australia, Lynette Rowe, nacida sin brazos ni piernas, llevó su caso hasta la Corte Suprema de Victoria en 2012, demandando a la sucesora legal de Distillers y logrando un acuerdo millonario que abrió el camino para decenas de supervivientes más en la región. Sus vidas eran un monumento a la resiliencia, pero también una factura perpetua presentada al sector farmacéutico. Cada prótesis cambiada, cada cirugía, cada coche adaptado era un recordatorio de un daño que nunca debió ocurrir.
Aquella generación formó una especie de tribu global unida por un solo compuesto, químico. Cuando se reunían en conferencias internacionales, bastaba un cruce de miradas para entenderlo todo. Compartían un capítulo de la historia que estaba escrito en sus propios cuerpos. Sabían lo que significaba ser un extranjero en su propia sociedad, un testigo vivo en el Museo del Error Médico. Lucharon por los derechos de las personas con discapacidad, no solo por ellos mismos, sino por todos, porque entendían mejor que nadie que la medida real de una sociedad se encuentra en cómo trata a quienes no encajan en su molde. Eran la generación que nunca debió existir, viviendo vidas que nadie había imaginado. Y al hacerlo obligaron al mundo a enfrentarse a la magnitud de su fracaso. Y mientras ellos construían su futuro bajo la sombra interminable de una molécula, la propia molécula, la culpable original, no había desaparecido del todo. Dormía en los catálogos farmacológicos, convertida en paria, confinada al fondo de los archivos de investigación. Su nombre seguía siendo sinónimo de veneno. Mencionarlo era abrir la puerta a la indignación, casi un sacrilegio científico. Pero a mediados de los años 60, en una sala de hospital en Jerusalén, estaba a punto de comenzar una resurrección tan improbable que rozaba lo imposible. El protagonista de este inesperado segundo acto fue un médico llamado Jacob Sheskin. En 1964, trabajaba en un hospital de Jerusalén atendiendo a un paciente azotado por una de las complicaciones más atroces de la lepra, el eritema nudoso leproso, conocido como ENL. La enfermedad principal podía controlarse con antibióticos, pero el ENL era otra criatura. Una tormenta inflamatoria brutal que cubría la piel de nódulos dolorosísimos, acompañada de fiebre alta y una debilidad tan extrema que dejaba al enfermo prisionero de su propio cuerpo. El paciente de Sheskin estaba al borde de la muerte. No había dormido en semanas. Ningún analgésico, ni siquiera los más potentes, lograba aliviar su sufrimiento. Era un dolor continuo, despiadado, que devoraba día y noche. Desesperado, Sheskin recordó un viejo fármaco. No pensó en su pasado trágico. Solo recordaba que era un sedante eficaz, no adictivo, capaz quizá de ofrecer unas horas de descanso. Encontró unas pastillas olvidadas en la farmacia del hospital. Las recetó y esperó casi sin esperanza. Lo que ocurrió parecía imposible. A la mañana siguiente, aquel hombre que había pasado semanas gritando de dolor estaba sentado en la cama, desayunando con serenidad. La fiebre había desaparecido. Los nódulos inflamados se habían reducido. Había dormido profundamente por primera vez en meses. Sheskin quedó paralizado de asombro. Aquello no era simplemente el efecto sedante. Era otra cosa, algo enorme. Probó el medicamento en otros 6 pacientes con ENL. Los resultados fueron idénticos, una mejoría casi total en cuestión de días. No era una cura para la lepra, pero sí un remedio extraordinario para su complicación más devastadora. Sheskin publicó sus hallazgos y, poco a poco, el mundo médico empezó a prestar atención. La Organización Mundial de la Salud, tras una revisión rigurosa, autorizó el uso estrictamente controlado de la talidomida para esta única indicación. La ironía era casi bíblica. El fármaco que había condenado a miles de niños a una vida de exclusión se convertía ahora en la única herramienta eficaz para combatir una enfermedad asociada a la marginación desde tiempos ancestrales. Fue la primera señal de que aquella molécula no era solo veneno, sino una llave compleja capaz de abrir puertas biológicas distintas según el contexto. Las mismas propiedades que destruían un embrión podían, bajo otras circunstancias, salvar vidas. Durante 2 décadas, esta idea flotó en los márgenes de la investigación médica. El siguiente gran salto vino de un campo completamente distinto, impulsado por un cirujano visionario de Harvard llamado Judah Folkman. Folkman perseguía una idea revolucionaria: la angiogénesis.
Teorizaba que un tumor, para crecer más allá del tamaño de una cabeza de alfiler, necesitaba engañar al cuerpo para construirle una red nueva de vasos sanguíneos. Si logramos detener ese proceso, argumentaba, podremos matar de hambre al tumor. Durante años, su hipótesis fue vista como una excentricidad científica. Pero Folkman insistió, convencido de que debía existir una sustancia capaz de frenar ese crecimiento vascular. El avance clave lo aportó Robert D'Amato, un investigador de su laboratorio especializado en la formación de vasos sanguíneos en el ojo. Razonó que cualquier compuesto capaz de impedir el desarrollo de vasos en las extremidades de un embrión quizás sería también un inhibidor potente de la angiogénesis. La conexión fue inmediata. Los experimentos confirmaron la sospecha con una claridad deslumbrante. La talidomida era uno de los inhibidores de la formación de vasos sanguíneos más potentes jamás descubiertos. Aquello que había causado la focomelia, la interrupción del desarrollo de brazos y piernas, era exactamente lo que Folkman había predicho que podría frenar un tumor. El blanco perfecto apareció enseguida. El mieloma múltiple, un cáncer de las células plasmáticas en la médula ósea particularmente agresivo y extremadamente dependiente de la angiogénesis. En 1997, Bart Barloge, de la Universidad de Arkansas, decidió arriesgarse. Inició un ensayo clínico con pacientes en estado avanzado, personas para quienes todas las otras terapias habían fallado. Pacientes ya en cuidados paliativos. Personas sin alternativas. Los resultados fueron impresionantes. Casi un tercio de los enfermos vio cómo sus tumores se reducían de forma drástica. Algunos entraron en remisión completa. Fue un momento casi bíblico. El fármaco maldito resucitando como agente salvador en el corazón de la oncología moderna. Pero reintroducir en el mercado global la molécula más infame de la historia médica no era sencillo. Era un campo minado, tanto ético como logístico. El miedo a repetir la tragedia original, a causar una segunda ola de malformaciones congénitas, era absoluto, y con razón. El fabricante del fármaco, la empresa Celgene, trabajó junto con la FDA para construir un sistema de seguridad sin precedentes. Lo llamaron STS, el Programa de Educación y Prescripción Segura de Talidomida. Era un protocolo casi carcelario, una muralla normativa levantada con las sombras de los años 60 todavía proyectándose sobre cada decisión. Cada médico autorizado a recetarlo debía estar registrado. Cada farmacéutico encargado de dispensarlo debía figurar en un registro especial. Cada paciente, hombre o mujer, tenía que ser inscrito en el sistema, recibir asesoramiento exhaustivo y confirmar por escrito que comprendía los riesgos. Para las mujeres con posibilidad de quedar embarazadas, las exigencias eran casi rituales. Pruebas de embarazo mensuales, compromisos firmados, 2 métodos anticonceptivos usados de manera simultánea, advertencias reiteradas una y otra vez. Los hombres tampoco estaban exentos. Debían aceptar el uso obligatorio de preservativo en cualquier actividad sexual, ya que el fármaco estaba presente en el semen. Las propias cajas del medicamento parecían más un recordatorio de desastre que un producto médico. Blisters sellados individualmente, advertencias en letras enormes, imágenes explícitas de un niño nacido con deformaciones. No existían renovaciones automáticas. Cada 28 días era necesaria una nueva receta, y solo después de un test de embarazo negativo. Era un sistema construido sobre fantasmas, un laberinto administrativo creado para asegurarse de que el horror de los años 60 jamás volviera a repetirse. El paria había regresado, sí, pero encadenado. Y así volvemos a la molécula en sí misma, una estructura diminuta compuesta de 13 átomos de carbono, 8 de hidrógeno, 2 de nitrógeno y 4 de oxígeno. Una fórmula simple que contenía en su interior 2 futuros opuestos. El legado de la talidomida no es una historia lineal, sino una dualidad inquietante. Para siempre será el emblema máximo de la catástrofe farmacéutica. El espectro que recorre los pasillos de la FDA,
la advertencia susurrada en cada clase de toxicología. Su nombre es sinónimo de negligencia corporativa, del optimismo arrogante de un mundo posbélico que creyó haber domado la naturaleza con una pastilla. Para los 10.000 supervivientes repartidos por el planeta, la palabra sigue siendo un verbo activo, un recordatorio diario. Su lucha por un reconocimiento pleno, por una disculpa genuina y sin condiciones, que Grunenthal ofreció tarde, mal y con un tono calculado en 2012, 5 décadas después, es prueba del crimen cometido. Sus cuerpos son el testimonio vivo de un fracaso que atravesó la ciencia, la industria y los gobiernos. Aquel fármaco es la razón por la cual hoy cualquier medicamento debe atravesar años de ensayos clínicos rigurosos. Es la razón por la cual existe un sistema robusto de farmacovigilancia internacional para detectar reacciones adversas al instante. En Estados Unidos, el casi accidente evitado, gracias a la firme negativa de la doctora Frances Oldham Kelsey, condujo directamente a la aprobación de la enmienda Kefauver-Harris de 1962, una ley que reconfiguró por completo el panorama farmacéutico estadounidense. Por primera vez se exigía demostrar no solo la seguridad, sino la eficacia real de cualquier fármaco. La norma introdujo el consentimiento informado en ensayos clínicos y otorgó a la FDA autoridad plena sobre la publicidad de medicamentos. Fue una revolución sanitaria, un muro de contención construido con los escombros del desastre europeo. El mundo farmacéutico moderno, con sus cadenas de controles, auditorías, fases clínicas y vigilancia continua, nació de las cenizas de aquella tragedia. Y, sin embargo, al mismo tiempo, en una sala oncológica de Boston o en una clínica de lepra en Brasil, esa misma molécula es un milagro cotidiano. Es la diferencia entre vivir y no vivir un año más para un paciente con mieloma múltiple. Es el alivio inmediato para alguien torturado por el ENL. Sus derivados, lenalidomida, pomalidomida, son hoy tratamientos esenciales contra cánceres de sangre, generan miles de millones y prolongan innumerables vidas. Ese es el segundo acto de la talidomida. Su improbable, polémica redención nos obliga a afrontar una verdad incómoda. La línea que separa un veneno de un remedio a veces no es una línea, sino una cuestión de contexto, de dosis, de momento biológico. Una sustancia devastadora para un embrión puede ser salvadora para un adulto. El mismo mecanismo que detiene el crecimiento de un vaso sanguíneo fetal puede detener el avance de un tumor. La historia de la talidomida no ofrece una moraleja sencilla. Es un relato de fracaso y resistencia, de sufrimiento y descubrimientos fortuitos. Enseña que el progreso siempre es un terreno inestable, que las promesas demasiado buenas suelen tener un costo terrible. Es un recordatorio permanente inscrito en los cuerpos de toda una generación y en los códigos legales del mundo. La vigilancia es el precio de la seguridad y la compasión debe ser la brújula de la medicina. Sus dos legados, la catástrofe y el renacimiento, no se anulan. Coexisten. Un equilibrio tenso, eterno. Una advertencia silenciosa sobre el filo doble de la creatividad humana y sobre el enorme peso, perdurable y oscuro, de equivocarse.